A continuación, causa y efecto. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Causa y Efecto. Los efectos en política y economía analizados desde su causa, con la conducción de Diego Ordóñez. Causa y Efecto. Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Causa y Efecto, los problemas sociales evaluados desde las causas, los efectos en la política y en la economía. Hoy vamos a tratar un tema que para mí tiene particular importancia, porque creo que en la discusión de eso, en la solución y el análisis de ese tema, radica la solución de muchos de los problemas de la política y de la economía, y es el populismo y el populismo derivado que deriva hacia el izquierdismo. Y hoy contamos con la presencia de Alfonso Riz. Él es escritor, novelista y además articulista en el diario El Universo. Y hace unos días, Alfonso, tú publicaste una nota en redes sociales que hablabas de un concepto que cuánto ha penetrado en la conciencia de los ecuatorianos, estos conceptos marxistas sobre plusvalía, sobre explotación. Y sobre ese tema es que quería yo desarrollar, porque a partir de eso discutir sobre en dónde radica el origen de la conducta populista de los ecuatorianos y que deriva fácilmente a aceptar el discurso de las reivindicaciones revanchista, que es básicamente lo que en los últimos 10 años permitió que el presidente Correa gane muchos procesos electorales. Bueno, efectivamente hay una penetración de conceptos marxistas que ya se han interiorizado en la conciencia ciudadana, que incluso las personas que creen en estas categorías no saben que pertenecen al marxismo, sino que las dan por hechas, ¿no? Una de ellas es principalmente, como tú decías, la de la plusvalía, ¿no? Esta teoría de que el beneficio del capital proviene del robo de una parte del trabajo, ¿no? Es plusvalía, este concepto marxista de que era el excedente del trabajo que se apropia el capitalista. Exactamente, y que acumula capital en perjuicio del trabajador, y que al final termina explicando la explotación, según ellos, ¿no? Según ellos, sí. Claro, conduce a numerosos absurdos, ¿no? Que, o sea, a medida en que incluso si tú mejoras las condiciones de trabajo y obtienes un mejor rendimiento de los trabajadores, mejoras las condiciones de los trabajadores y obtienes, por obvias razones, mayor rendimiento, estás aumentando la explotación. O sea, es una contradicción, una paradoja absurda a la que conduce esta teoría. Pero se ha metido tanto en 50 años de la educación en manos del MPD, un movimiento marxista maoísta, ¿no? Ha deformado realmente la conciencia ecuatoriana. Pero yo creo que esto cayó en terreno fértil. O sea, siempre ha habido una tendencia a mirar mal en los ecuatorianos, en los latinoamericanos, que quizás incluso viene de España, ¿no? Los españoles mismos hablan de la famosa envidia hispánica, ¿no? Que no podemos tolerar que al otro le vaya bien, ¿no? Entonces, claro, al introducirse la categoría esta marxista de la plusvalía, lo único que le estabas dando es un elemento para salir a un resentimiento, a una idea que prevalece dentro de los ecuatorianos. Ahora, de alguna forma también estos conceptos se han popularizado en el discurso de la Iglesia también, ¿no? La Iglesia sí recogió el concepto de que el trabajo es un derecho. Yo creo que el trabajo no es un derecho, el trabajo es una oportunidad. Y hay que agradecer a aquel empresario, a aquel capitalista que invierte para generar empleo. Pero básicamente sí hay mucho de este discurso del lado del discurso de reivindicación también desde la Iglesia. Por supuesto, la llamada teología de la liberación recogió muchísimos conceptos marxistas, ¿no? Y a pesar de que el marxismo es una doctrina esencialmente atea,
¿no? La teología de la liberación y muchos movimientos, y esta otra teología del pueblo a la que adscribe el Papa Francisco, recogieron muchos elementos marxistas para explicarse y para dar un viso científico a una visión que ha sido permanente, ¿no? El Papa mismo ahora ha hablado sobre... ha denostado de la riqueza, ¿no? Ha denostado de la riqueza, ha denostado del capitalismo, ha denostado del progreso, ha denostado de la producción. O sea, es un movimiento, es una visión arcaísta del mundo, ¿no? No sé qué es lo que pretenden, un mundo de pobres. Lo ideal sería un mundo de ricos, ¿no? Probablemente es imposible, pero eso sería lo ideal. Claro. No, pero no, para ellos más bien lo ideal sería un mundo de pobreza. Claro, y aborrecen de la acumulación. Así es. Y la acumulación al final significa que un empresario tiene en su disposición más capital, y ese capital no es que se lo guarda, pues no es que lo tiene debajo del colchón, pues lo tiene multiplicándose, y esa multiplicación genera empleo. Así es. Ahora, Alfonso, pongamos eso en el escenario de la realidad ecuatoriana, ¿no? ¿Tú crees que esta tendencia, ¿no?, a hacerse cargo con tanta rapidez de este mensaje de reivindicación, de revancha, ¿no?, es un problema de los ecuatorianos, un problema cultural, es un problema del atraso intelectual, tú decías ¿no? Mencionabas la contaminación de la educación? ¿Qué mismo es? O sea, ¿por qué la mayoría de los ecuatorianos se pegan rápidamente a este mensaje? Y como te digo, porque la idea esta de la plusvalía es una categoría marxista, digamos, moderna, no moderna que del siglo XIX, ¿no? Sí, pero nueva, en todo caso nueva, claro. Pero que vino a viabilizar intelectualmente una tendencia que hay, como te digo, en los pueblos, ¿no? En general yo veo que el populismo, claro, hay esa discusión de qué mismo es el populismo, es una discusión muy pero ardua. Démosle una definición. Sí, pero bueno, yo creo que en todo caso un populismo, sin decir que esto sea una definición de populismo, como que apela a creencias ¿no? ancestrales, ¿no? A cosas que están muy adentro del espíritu de los pueblos, ¿no? Las ideas que viabilizaron, por ejemplo, el correísmo, son viejas, ¿no? O sea, han estado siempre rondando el imaginario ecuatoriano, ¿no? Por ejemplo, esto de la mano fuerte, ¿no? Tú has oído, ¿no? Lo que necesitamos es un gobierno de mano fuerte. Y esa es una cantaleta que he oído desde que nací, ¿no? Y cuando la evidencia ha sido que los periodos de verdadero progreso en el Ecuador y en todo el mundo han sido periodos de libertad, ¿no? Las dictaduras conducen irremediablemente al atraso, no hay excepciones. Podrían asociar porque lo que tú acabas de decir es verdad, ¿no? Todo el mundo considera que el ejercicio de la autoridad tiene que ser un ejercicio autoritario. Sí. Una cosa es ejercer la autoridad en términos de uso de recursos legales para organizar ciertas conductas, ¿no?, ciertos comportamientos. Y otra cosa es el autoritarismo. Entonces la confusión entre autoridad y autoritarismo es muy, muy común en el discurso de los ecuatorianos, ¿no? Pero ¿tú crees que eso puede deberse a esta relación ancestral de la hacienda, ¿no?, del caporal y de los no eran empleados, ¿no? Sí, claro, era esta sociedad organizada verticalmente que nos legó la colonia, ¿no? Desde el rey, ¿no? Del rey a través de sus ministros, de sus funcionarios, ¿no?, que ejercían el poder verticalmente sin que haya capacidad de contestación y ni siquiera de consulta con respecto del resto de la sociedad, ¿no? El rey firmaba yo el rey, punto, no había más, ¿no? Porque y yo incluso remontaría más, el Incario ya forjó esta idea ideal
Una especie de cultura de vasallaje, ¿no? Exactamente, sí, es unas palabras muy acertadas, una cultura de vasallaje, ¿no? Y los ecuatorianos nos encanta. Entonces, cuando yo le vi a Correa, yo le he visto una vez en la vida, le he visto a Correa, pero cuando le veía en televisión, cuando era ministro, yo dije, nos fregamos. Este tipo va a ser presidente del Ecuador con desastrosas consecuencias. Y lo escribí. ¿Por qué? Porque ya vi que era muy afín a esta idea de líder ecuatoriano, de mano fuerte, autoritario. Entonces dije, les va a encantar y lo van a elegir presidente, y así fue. Y ya vemos dónde hemos venido a parar. O sea, en realidad lo que tú estás mencionando es yo diría una conclusión preocupante, ¿no? Estremecedora. No solamente es el hecho de que somos proclives a asociarnos o a responder o a apoyar el discurso populista, sino que no sabemos tampoco vivir en libertad. Exactamente, sí. Los presidentes que han hecho gobiernos más amplios, gobiernos más dialogantes, han sido mal vistos. O sea, hay que hacer, de parte de los analistas, de los estudiosos, de los periodistas, escritores, tenemos que hacer un gran esfuerzo. Sabemos que nos vamos contracorriente cuando defendemos la memoria, la vigencia de las ideas de los presidentes que gobernaron en paz, ¿no? Pienso en Antonio Flores Gijón, en Galo Plaza, en Osvaldo Hurtado, gente que respetaba la democracia. Que reconocía la identidad del otro. Que eran gobiernos dialogantes. Y claro, en los casos que te he citado, fueron gobiernos en que se dio, sobre todo en el gobierno de Plaza, por ejemplo, cuando yo era joven era aborrecido, ¿no? Era aborrecido. Gente del imperio, lo cual era una tontería, porque el modelo placista estaba basado en pequeños agricultores, en pequeños finqueros, bananeros y en exportadores nacionales. Así fue, ¿no? Vendido al imperialismo. Es que la simplificación ridícula de por qué era nacido en Nueva York, ¿no? Claro. Supongo que era por eso. Muy probablemente, ¿no? Y por esa evidente simpatía que él sentía por la vida norteamericana, en el más positivo de los sentidos, porque era bien ecuatoriano, hasta en la manera de hablar. Hasta en la manera de hablar. Sí, entonces eso no tiene un recuerdo importante, ¿no? Pero esta alteración, porque fíjate que además hay una combinación, ¿no? Entre esta tendencia a apoyar el populismo y esta, yo diría, falta de rigurosidad académica de la academia ligada a este pensamiento, sí, que adultera la verdad y convierte la historia en consignas o en clichés. Uno de ellos, un cliché, es esto del neoliberalismo, ¿no? Y tú decías hace un momento, los gobiernos que han gobernado en paz, y digamos que son los gobiernos, digamos, 84, y son para la izquierda gobiernos neoliberales. Sí. Bueno, neoliberal no es una palabra que exista tampoco, sí, es un invento, ¿no? Sí. Que además querría decir, en estricto sentido etimológico, el nuevo liberal. Sí. Pero le asocian al liberalismo con autoritarismo. Lo cual, primero, no, el liberalismo es esencialmente antiautoritario. Claro. Es esencialmente autoritario. No cabe hablar de liberalismo autoritario. Ni neo ni paleo, no puede haber liberalismo autoritario. Por otra parte, en el Ecuador nunca hubo neoliberalismo. Hubieron unas vagas reformas, suaves reformas que trataban de revertir un poco lo que se hizo en los años 70, ¿no? Que ya hubo un intento de hacer un Estado concentrador y de dirigir la sociedad desde el Estado. Reformas muy tenues que se hicieron. Febres Cordero, por su parte, no hizo ninguna. ¿Sí? Borja más bien avanzó algo en la política laboral. Y en la reducción de aranceles, ¿no? Sí. Hizo una reforma fundamental en la estructura arancelaria. Así fue. En el gobierno que sí, algo se avanzó a cierto ritmo más rápido, pero sin llegar a decir fue un gobierno reformista intenso, que fue el gobierno de Sixto Durán y Alberto Dajic. Pare de contar, pero privatizaciones importantes, apertura al capital, fin del proteccionismo industrial,
no se han dado. O sea, en el Ecuador, como yo digo, yo no sé qué se tomaron estas personas que hablan de la noche neoliberal. Larga noche neoliberal. Si aquí no ha habido neoliberalismo nunca. Los correístas que se despegaron del gobierno y a los cuales Correa calificó como la izquierda infantil, Sí. ellos sostenían, y lo sostienen académicamente, lo cual me parece altamente penoso, que Correa lo que hizo fue modernizar el capitalismo, dice él. Dicen estos teóricos, como para tratar de tomar distancia entre lo que ellos quieren identificar como la izquierda verdadera y lo que es la izquierda correísta. Claro. ¿Hubo modernización del capitalismo con Correa? Ciertamente no. Ciertamente lo que hubo es un desmonte un desmonte de lo mejor capitalista que había en el Ecuador. Porque en el Ecuador tampoco es que ha sido un país capitalista. No, así es. No es un país capitalista, es un país mercantilista, ¿no? En que el Estado y las oligarquías, porque así es, conspiran contra los consumidores, contra los trabajadores, ¿no? Viven en una colusión. Un Estado corporativo, en ¿no? un Estado corporativo, sí. Y por una parte, y por otra parte un Estado que tiene muchos visos, no solo visos, sino, o sea, muchos componentes socialistas, ¿no? Aquí es impresionante la cantidad de actividades que están copadas por el Estado. El Ecuador no es un país capitalista, entonces no se podía modernizar el capitalismo, porque eso no existe en el Ecuador. Porque lo que sucede es que hay la confusión entre cuando el gobierno toma medidas a favor de los empresarios, como subir aranceles para proteger supuestamente la industria nacional y evitar que el producto importado compita con el nacional, lo cual me parece a mí que es un contrasentido en relación con lo que ha sucedido en otras economías que han mejorado, han progresado y han reducido la pobreza. En el Ecuador piensan que eso es que eso es liberalismo, que proteger al empresario, eso es liberalismo. Claro, proteger al empresario ineficiente no puede ser liberalismo, ni neoliberalismo, ni capitalismo. Es mercantilismo, ¿no? Es el mismo sistema que hubo en la colonia. El Estado español era mercantilista y por eso, que condujo a la asfixia de España, al retraso de España, ¿no? Eso mismo seguimos implementando. Seguimos implementando. Y cuando se ha hecho lo contrario, que es como cuando se abrió a la comunidad andina, los resultados fueron espectaculares. Decían que la industria colombiana nos iba a avasallar y ocurrió todo lo contrario. La industria ecuatoriana penetró con éxito en el mercado colombiano y de los otros países andinos. La ventaja de tener otros mercados es que agregas consumidores. Por supuesto. Aumentas el volumen de ventas, sí, ¿no? Pero si no es muy difícil de entender. Sí. Es una lógica más bien sencilla, ¿no? Así es. Es un ejercicio de sentido común más. Hay un tema ideológico, sin duda, ¿no? Sí. Pero uno contrasta esta ideología con la realidad. Sí. Alfonso, el expresidente Hurtado presentó hace poco un libro que habla sobre el Ecuador entre dos siglos. Sí. Y él adscribe nuevamente, como lo ha hecho en sus anteriores libros, a un concepto del culturalismo. Él señala que las bases o el problema del atraso del Ecuador está fundamentalmente centrado en la cultura, en la forma de ser de los ecuatorianos. Tú decías hace un momento, la colonia y en España, no, esa conducta les rezagó del desarrollo. Rezagó, claro. Sí. En el Ecuador podríamos también considerar que hay esta tendencia cultural de los ecuatorianos, ¿no? Diría yo, a mantener o a apoyar o a apostar a estos esquemas populistas, izquierdistas. Sí, bueno, más bien dicho, yo creo que es al revés, ¿no? El populismo apela a estas tendencias atávicas, ¿no?, que existen dentro del alma ecuatoriana, dentro de la cultura ecuatoriana. Existen estas tendencias atávicas que vienen, como decimos, desde el Incario, tal vez, desde la colonia, y que la República no ha hecho sino reforzar, ¿no?, darles un nuevo barniz. Además, ha habido una particular habilidad de las oligarquías ecuatorianas, ¿no?, para darle la vuelta a todo
a todo lo que se ha querido hacer para democratizar, digamos, para convertir en una verdadera república al Ecuador, siempre han encontrado unas maneras muy hábiles, ¿no? Para controlar partes del Estado, el poder, sí, ¿no? Sí, hay que notar que, por ejemplo, la nobleza quiteña, digo nobleza en el sentido de que era una clase basada en la sangre y en la tierra, ¿no? A diferencia de la costeña, que era una burguesía oligárquica. Era en el siglo XIX e incluso en el siglo XVIII, y se puede ver en los orígenes de los títulos nobiliarios que tuvieron, era una nobleza burocrática. Siempre estaban metidos en el Estado, siempre eran ministros o simplemente funcionarios, ¿no? Era su modo era el típico noble. Debe estar en la Cancillería. Debe estar en la Cancillería, debe estar en las superintendencias. Claro. No reproduciendo el capital. Ir el fin de semana a vigilar la hacienda, ¿no? Esa era la vida la vida que llevaban. Entonces, tienen una imbricación profunda con el Estado, ¿no? Sí, porque no había. Es un tema bien importante, porque tú estás mencionando rasgos que tienen que ver con cómo se va formando la cultura. La cultura es simplemente cómo somos. Sí. Y esto se va forjando por los modelos, por comportamientos que se van copiando. Los grandes terratenientes no estaban cultivando la tierra, no estaban convirtiendo a la tierra en un medio de producción, usando un término marxista. Sí. ¿No? Estaban viajando por Europa. Sí. Es lo que dicen, produciendo. ¿No? Sí, que París se hizo hermosa por las grandes fortunas latinoamericanas dilapidadas allí, ¿no? Pero no estaban reproduciendo el capital, es decir, no estaban desarrollando lo que, según Marx, tiene que hacer todo dueño de medio de producción, que es acumular el capital. No lo estaban haciendo. Están votando. Cuando Osvaldo Hurtado publicó su libro tan interesante, que es yo creo que en ese tipo de libros es el mayor bestseller de la historia ecuatoriana, ¿no? El Costumbres de los Ecuatorianos. Yo como librero que fui algunos años, te puedo decir, ningún libro así de ensayo político ecuatoriano, o sea, de ensayo político de cualquier tipo se ha vendido de esa manera. Él terminaba con una cierta esperanza de decir que los jóvenes que salen al exterior vendrán con nuevas ideas y abrirán la sociedad. Yo lo que he visto, ya lo advertí cuando él publicó el libro, yo saqué un artículo felicitándole y advirtiéndole, y le ponía Osvaldo el optimista, porque ese optimismo final que él tenía, yo no tengo. Claro. Y los hechos me van dando la razón. Veo que estos jóvenes vienen con nuevos prejuicios nomás. No se les han quitado los anteriores, vienen con nuevos prejuicios, ¿no? Y no producen la apertura que sería esperar de este país, ¿no? Pero bueno, hay ciertos cambios. Voy a dejar estos cambios para luego de comentarte esto. Hace tiempos vino un empresario, muy grande empresario brasileño, y él me preguntaba sobre las dinastías, me decía, ¿no? O sea, llévame a dónde están las casas de las grandes fortunas. Y entonces me puse a pensar cuáles son inversiones ecuatorianas que tengan estos antecedentes, que sean tercera, cuarta generación. Porque él venía de Brasil y me decía, las empresas de allá son manejadas por los tataranietos ya, ¿no? Claro, los nietos, bisnietos habían mantenido. Es decir, tenías empresarios, ¿no?, o dueños de capital que estaban invirtiendo, que estaban haciendo empresas, que estaban reproduciendo el modelo. Aquí yo me quedé pensando, ¿no? Claro, y no encuentras. Es lo que, bueno, dirás, hay que hacer una diferenciación. Cruza los nombres, los apellidos de la Junta de Agosto, ¿no?, y de todos los que firmaron, los marqueses y todos los que firmaron, con los directorios de los bancos quiteños, y casi no encuentras ninguno. A la inversa, cruza los nombres de la Junta de Octubre, los apellidos de la Junta de Octubre con Guayaquil, y encuentras muchos que permanecen, ¿no? El primer problema que hubo, un grave problema de bancos que hubo a finales del siglo XIX fue
de Seminario Hermanos. A finales del siglo XX hubo el problema de bancos de Aspiazu Seminario. O sea, ha habido mucha más, en Guayaquil ha habido mucha más continuidad en ese sentido. En Quito no, en Quito los dos más grandes empresarios eran carchenses, ¿no? Pero Guayaquil tiene más tendencias, la costa en general, a ser más populistas, a pesar de que tienes esta continuidad, digamos, un sistema bastante más, hay una burguesía, ¿no? Sí. Digamos que es más próximo a cómo debe funcionar un sistema liberal. Sí. Pero igual tienes una mayor propensión al populismo, ¿no? Indudablemente, ¿no? Y seguramente no es un fenómeno que yo haya analizado muy cuidadosamente, más bien me he especializado y me sigo especializando en Quito, ¿no? Pero debe haber una correlación, o sea, no debe ser porque sí que es una sociedad coronada por una oligarquía tan cerrada sea la más propensa al populismo, ¿no? Los jóvenes entonces, según tú, no cambian. Muy poco. O sea, y esto sí hay cambios. Bueno, los jóvenes piensan ahora más en el medio ambiente, en los temas de género, son mucho más igualitarios en temas de género. Pero en el tema del manejo justamente de estos manejos empresariales y todo uno que uno esperaría ver que vienen a innovar sobre todo el espíritu, no innovar es cambiar máquinas, no, sino a cambiar el espíritu de las empresas, de las fortunas. Modificar la cultura. Poco, ¿no? Y yo una vez fui a hacer un reportaje al Instituto Zamorano en Honduras, esta famosa escuela agrícola. Y me encontré con un chico guayaquileño, muy simpático, muy agradable, con un apellido connotado guayaquileño, y le digo, y él era profesor allí, le digo, ¿y por qué te quedaste aquí? No, dice, porque uno va con nuevas ideas al Ecuador, y yo tengo unos primos, me decía, ellos vinieron, se graduaron aquí, regresaron al Ecuador a seguir sembrando arroz, de idéntica manera. No solo hablo de las técnicas, no solo hablaba de las técnicas, sino de la estructura laboral de la empresa, de la estructura social de la empresa. Las mismas técnicas que se han usado 200 años. Entonces, no hay espacio para la innovación. No hay espacio para la innovación. El país necesita un cambio cultural. Muchos piensan que eso es imposible, y al ver cómo estas nuevas generaciones que no renovan esta forma de comportamiento, si uno diría, bueno, entonces no hay expectativa. Pero abriguemos la posibilidad de que a través del análisis, del debate, de la discusión, advirtamos de las causas, estas causas que generan, yo diría que son estructurales y que tienen que ver con la propensión de los ecuatorianos a dar paso a experimentos populistas, ¿no? A este discurso revanchista de reivindicaciones que fue el que durante 10 años gobernó el Ecuador, y también que sigue gobernando ahora, porque no es que, digamos, las cosas han cambiado tan radicalmente. Este debate ayude a construir esto que pensamos tiene que modificarse en términos de que la cultura de los ecuatorianos sea más proclive al esfuerzo, al emprendimiento, a reconocer el valor de generar riqueza y de que el trabajo sea más bien dicho, una oportunidad. Nos vemos en el próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Causa y Efecto. Los efectos en política y economía analizados desde su causa, con la conducción de Diego Ordóñez. Causa y Efecto.